Mejor dicho, fíjese que ahora aparece en la filmina una sencilla instrucción de asignación para una variable de objeto, y note cómo dicha instrucción tiene un parecido con la instrucción anterior, es decir, la que asigna un valor a una variable normal. Pero ahora la instrucción de asignación para la variable de objeto utiliza y emplea la palabra clave set para asignar un objeto a la variable. Pero no se confunda si la sentencia es demasiado larga, ya que la instrucción de asignación para la variable de objeto sencillamente utiliza toda la jerarquía de objetos involucrada para referirse a un rango de celdas de la hoja activa. Por otro lado, fíjese que simplemente lo que estamos haciendo con esta instrucción de asignación es asignarle un objeto de tipo range a la variable de objeto llamada miRango, la cual, como usted sabrá, contendrá de aquí en adelante una referencia al objeto asignado, que en este caso es un objeto de tipo range que comprende un rango de celdas que va desde la celda A1 hasta la celda A10. Para que lo vea con más claridad, observe que ahora aparece en la filmina el complemento de la instrucción de asignación. Simplemente aprecie cómo en el presente procedimiento se declaró una variable de objeto y posteriormente se asignó un objeto a esta última, la cual, como intuirá, es un rango de celdas de la hoja activa al momento de ejecutar dicho procedimiento, por supuesto. Pero lo que realmente quiero que comprenda de momento es cómo de aquí en adelante usted puede utilizar la variable de objeto como si del mismo objeto se tratase, es decir, puede usar todas las propiedades y métodos del objeto en cuestión para realizar tareas que normalmente haría con este último. Esto resulta muy práctico a la hora de simplificar nuestros procedimientos y sacarle el jugo a la velocidad del procesador de una computadora u ordenador, ya que es más fácil utilizar una variable para hacer referencia a un objeto particular en vez de usar una jerarquía de objetos completa cada vez que lo quiera invocar. Otra cuestión que le quiero comunicar es que cuando se utiliza la palabra clave set para asignar una referencia de objeto a una variable de objeto, no se crea ninguna copia del objeto para esa variable. En su lugar se crea una referencia al objeto asignado. Por lo tanto, usted debe comprender que más de una variable de objeto se puede referir al mismo objeto. Además, analice e intuya que si estas variables de objeto son referencias de un objeto en cuestión y no copias de él, cualquier cambio en el objeto se verá reflejado en todas y cada una de las variables que lo refieran a él. La verdad, lo que acabo de mencionar es mucho más sencillo de lo que parece. Así que si gusta, pause y retroceda el video para que lo escuche nuevamente. Con esto usted hará una abstracción total de lo que quiero enseñarle. Bueno, para culminar con la presentación, ya que se me ha ido un poco la mano con el tiempo, le voy a explicar dos sencillas palabras claves que acompañan a la palabra clave set y que considero son fundamentales para las posteriores clases que veamos en el curso. Por ello, fíjese que en la filmina ha aparecido una pequeña sentencia con una nueva palabra clave. Obviamente me refiero a la palabra clave nothing, la cual se asigna a la variable de objeto llamada miRango mediante la palabra clave set. Esta sencilla instrucción hace que la variable de objeto interrumpa su asociación con cualquier objeto que se le haya especificado como referencia de objeto y que se le asignó con premeditación en líneas anteriores. Esto permite que Visual Basic para aplicaciones libere de la variable de objeto todos los recursos del sistema y de memoria que se asociaron con el objeto al que se hizo referencia previamente cuando ninguna otra variable se refería a él. Mejor dicho, la variable de objeto queda vacía y disponible para que se le asigne otra referencia de objeto. Por otro lado, ahora observe que en la filmina apareció otra sencilla instrucción que asigna mediante la cláusula set un nuevo objeto de tipo hoja de trabajo a la variable de objeto llamada miHoja. Fíjese que lo nuevo de esta sentencia es la palabra clave new que antecede al objeto asignado, la cual indica a Visual Basic que debe crear un nuevo objeto en memoria y pasarlo como referencia de objeto a la variable de objeto. Esto sucede ya que en ocasiones algunos objetos no están instanciados en el aplicativo. Fíjese que cuando usted abre Excel, por defecto él trae 3 hojas de trabajo, y al momento de operar con ellas simplemente usted ya supone que estas últimas están ahí. Pero ¿qué pasa si necesita otro objeto de hoja de trabajo para trabajar con él? Pues obviamente tiene que instanciarlo de la clase llamada Worksheet. Recuerde, una clase es como un molde que contiene toda la información general que se debe cargar para una entidad dentro del lenguaje de programación. Entienda que al momento de instanciar una clase se crea un objeto. Por eso yo siempre digo que un objeto es una instancia de una clase.
Es decir, al momento de instanciar una clase, se crea una representación de esta última en memoria que contiene todas las características como propiedades, métodos y eventos, que es a lo que nosotros denominamos un objeto. Sin embargo, no se preocupe de momento que estos conceptos no los utilizaremos inmediatamente. Simplemente se lo digo para que lo tenga en cuenta, ya que la instrucción set cuenta con estas dos palabras claves, las cuales hacen parte de su sintaxis normal. Además, el concepto de nuevo objeto, es decir, de instanciar clases, solo lo veremos cuando le enseñe a crear sus propios objetos mediante los módulos de clase con que cuenta el editor de Visual Basic, o mejor aún, cuando veamos los conceptos que nos permitirán conectar fácil y rápidamente los diferentes aplicativos de la suite ofimática, específicamente Access y Excel, lo cual le anticipo le dará mucho más poder a sus aplicaciones de hoja de cálculo. Por otro lado, aprecie que antes de mencionar estas palabras yo he abierto el módulo llamado variables de objeto, el cual contiene tan solo dos procedimientos los cuales nos ayudarán a entender el concepto tratado en la presente clase. Por ende, preste atención al primer procedimiento del módulo llamado simplificando código. Observe una vez más que dicho procedimiento está dividido en dos pequeñas partes, las cuales realizan la misma actividad, o mejor dicho, tienen el mismo efecto, pero en rangos de celdas diferentes. Sin embargo, note cómo en el primer bloque de código referenciamos en todas las sentencias un rango de celdas que van desde la celda A1 hasta la celda A10. Fíjese cómo utilizamos completamente la jerarquía de objetos involucrada para obtener un rango de celdas. Es decir, usamos el objeto application para invocar un objeto workbook mediante la propiedad active workbook, de la cual a su vez utilizamos la propiedad worksheets, donde le pasamos como argumento la hoja 1 para devolver un elemento de la colección de hojas de trabajo del libro. Por último, aplicamos la propiedad range de un objeto worksheet devuelto para que nos retorne un rango específico de celdas, que en última instancia es donde veremos el resultado de nuestro procedimiento. Sin embargo, note que aquí no acaba el código, ya que aún seguimos invocando objetos mediante el uso de algunas propiedades. Especificando, note cómo en la primera línea de código accedemos a la propiedad value para cambiar el valor del rango de celdas que hasta el momento tenemos referenciado. Entienda entonces que únicamente esta línea invoca una propiedad para cambiar su valor directamente, ya que el resto sigue trayendo objetos con el uso de las propiedades que usted ve en pantalla. Por otro lado, aprecie cómo la segunda línea de código utiliza la propiedad font de un objeto range para devolver un objeto de tipo font, que representa la fuente del rango de celdas. No obstante, lo que realmente quiero que analice es cómo en las tres líneas de código siguientes también utilizo la propiedad font para seguir retornando un objeto de tipo font que representa la fuente del rango de celdas. Sin embargo, en cada línea particular utilizo diferentes propiedades para cambiar el aspecto de la fuente del rango citado. Es decir, en la segunda línea utilizo la propiedad bold del objeto font para colocar el contenido en negrita. Además, note cómo en las líneas 3, 4 y 5 llamo las propiedades italic, size y name para cambiar la fuente a cursiva, el tamaño de la letra 10 y el nombre de la fuente a Cambria respectivamente. Indiscutiblemente esto es algo que requiere un poco de atención, ya que usamos algunas propiedades para devolver objetos y otras más para ajustar valores, lo que realmente hace un poco confuso estas rutinas. Sin embargo, lo que quiero que entienda con esta retórica es cómo utilizamos muchas referencias de objetos para llegar finalmente a cambiar el aspecto de un rango de celdas. Algo que en principio pareciera ser una tarea no muy complicada, pero al ver la sintaxis completa sí que lo es. La verdad, esto lo he hecho así para que observe justamente cómo el resultado obtenido en dichas líneas se refleja en la hoja de cálculo en un conjunto de celdas, lo que nos deja ver que el objeto final de percepción es un rango y no las fuentes del mismo, concluyendo a fin de cuentas que todo eso lo podemos evitar si utilizamos una variable de objeto que contenga el objeto de percepción, que no es nada más que las celdas que van desde la A1 hasta la celda A10. Si resumimos, entonces básicamente lo que debemos hacer es crear una variable de objeto, a la que posteriormente le asignaremos el rango en cuestión. Obviamente el resto de las propiedades que se usan para cambiar la fuente se pueden agregar a la variable de objeto como si el objeto mismo se tratase. Mejor dicho, veamos el segundo bloque de código del presente procedimiento. Para ello, observe cómo la línea 1 del bloque 2 declara una variable de objeto llamada rango celdas, que asocia un objeto de tipo range. Además,
Si continúa observando, se dará cuenta que la siguiente sentencia ahora asigna a la variable de objeto el rango de celdas que corresponde a las celdas que van desde la B1 hasta la B10. Por otro lado, fíjese cómo utilizamos la palabra clave set para asignar un objeto a la variable, pero lo más importante de este ejercicio es que identifique cómo utilizamos la jerarquía de objetos completa para llegar al objeto específico que deseamos asignar, el cual no es nada más que nuestro conjunto de celdas. Sin embargo, note cómo cambiamos ahora el rango por las celdas que corresponden a la columna B. Lo único que tengo que decir respecto a eso es que así lo he dispuesto para que aprecie cómo un bloque usa menos código que el otro, pero el efecto producido es el mismo en ambos bloques. Pero dejando eso a un lado, le suplico que continúe observando el código. Con ello se dará cuenta que las siguientes sentencias utilizan la variable de objetos llamada rango celdas para invocar la propiedad value y font con el fin de volcar un valor y llamar al objeto font respectivamente. Fíjese que las líneas de código 4, 5, 6 y 7 usan el objeto font devuelto para ajustar el valor de 4 distintas propiedades de dicho objeto. Es decir, colocamos el contenido de las celdas en negrita, en cursiva, le asignamos un tamaño de fuente de 11 y por último cambiamos la fuente a consolas. Y todo ello desde la variable de objeto, es decir, la sentencia utiliza tal variable como si del objeto mismo se tratase. Por otro lado, aprecie cómo las dos principales ventajas de utilizar variables de objetos se ven reflejadas en una ejecución más rápida del código y una simplificación del mismo de forma significativa. Obviamente usted no puede ver esto utilizando tan solo 30 líneas de código que contiene el presente procedimiento, pero le aseguro que en un procedimiento de miles de líneas de código sí que se verá el resultado. Esto se lo aseguro ya que el compilador de Visual Basic al ejecutar un determinado procedimiento realiza un descifrado de cada punto que encuentra en las sentencias que lo componen. Obviamente entienda que estos puntos califican las distintas propiedades y métodos que retornan objetos o cambian valores. Por ende, al encontrar menos puntos que descifrar, la velocidad de procesamiento es mucho más rápida, traduciéndose así en procedimientos más eficientes y legibles. Ejecutemos el procedimiento y veamos. Se asignó la primera tanda de valores en el rango de la columna A con una fuente de Cambria. Fíjese que ahora se asignó la segunda tanda de valores en el rango de la columna B con una fuente de consolas. Como ve, no está nada mal para iniciar con una variable de objeto. Además, fíjese que el segundo bloque de código es mucho más legible que el primero. Pero bueno, sigamos adelante para observar el segundo ejercicio. En este caso, aprecie que el segundo procedimiento se llama modificar comentarios. Por tanto, para este ejercicio, vamos a revisar inicialmente la hoja de cálculo para verificar que esta última sí tiene algunos comentarios, y luego de ello retornaremos nuevamente al código. Por tanto, observe lo que le voy a realizar para dar por sentado lo que acabo de decir. Para comenzar, fíjese que inicialmente me desplacé a la hoja de cálculo y activé la pestaña Revisar de la cinta de opciones. Seguido a ello, me ubiqué en el grupo de comandos llamado Comentarios, del cual activé el comando Mostrar todos los comentarios, que simplemente lo que hace es permitir que cada comentario de cada celda se active y se muestre en pantalla. Esto es algo meramente informativo, pues solo quería que se enterara que en la hoja existen comentarios. Esto hace parte del desarrollo y explicación del presente ejercicio. Sin embargo, le comento que esto lo he realizado así simplemente porque necesito algunos comentarios en la hoja en donde aplicar el procedimiento y no quiero malgastar su tiempo insertando dichos comentarios durante la grabación de la clase, ya que usted entenderá que este no es el objetivo de esta última.